Hola, seguramente hoy quieras experimentar con algún tipo de antenas, en este caso una antena que es de radio, pero la vamos a utilizar para ver TV. Vamos a hablar sobre esta aplicación que vende Dipolo Calculator, que la pueden bajar del Play Store, que me han consultado acerca de unas medidas, si son correctas, si es que funciona este tipo de antenas. Vamos a utilizar tubo de aluminio de 6.5 milímetros de diámetro y vamos a cortar la medida exacta para que le dé y no tengan que andar cortando nuevamente el caño. Son 48 centímetros. Esta antena se llama J-Pole, es una antena que se utiliza para radio, pero nosotros vamos a experimentar y vamos a probarla para televisión. 48.1 centímetros es lo ideal de hacer el corte y no te va a sobrar nada. Luego marcamos a 35.8 centímetros. Esta medida va a ser referencia que nos va a indicar en qué punto tiene que estar la curvatura que le vamos a hacer aquí. Este tubo, que es de aluminio, es bastante maleable, al igual que el cobre, y es fácil de manipular y de hacer este tipo de doblez que nos va a permitir darle la forma de J, por eso es la antena J-Pole. Aquí vamos midiendo que tenga 35.8 en el momento máximo de la curvatura. Lo vamos a presionar bastante porque la separación que tiene que haber entre estos tubos ya doblados es muy pequeña. Ya sabes, si te gusta el tipo de video, regálame un like, suscríbete al canal y déjame un comentario de qué parte del mundo nos estás viendo, que nosotros leemos todos los comentarios. La separación interna, como te decía, tiene que tener 10.4 milímetros, pueden llegar hasta 11 milímetros sin problema. Cuesta un poco porque es bastante pequeña la distancia que tiene que haber de separación, pero vamos a comprobar si las medidas que nos da esta aplicación funciona realmente con este tipo de antena. Más aún, lo vamos a analizar y vamos a hacer distintos tipos de pruebas, que sería muy bueno que te quedes hasta el final para que puedas comprender y decir, en caso de ser necesario, que me puedas emitir la crítica. Pero si no lo ves hasta el final, no podrás saber qué es lo que quisimos hacer. Es muy importante la distancia esta que te comentaba, de 35.8, que es donde tiene que presentarse esta curvatura. Ahí es como lo van. También lo pueden hacer, como les decía, con tubo de cobre. Esta aplicación lo que tiene, que es muy buena, te permite colocar la frecuencia y de ahí te da las medidas. En este caso 11.9 es que tiene que haber en el tramo más corto desde su base. Aquí lo cortamos porque yo, para realizar, no corté el tubo de 48.1 milímetros de 48.1 centímetros de diámetro, sino que lo corté a 50. Por eso es que tuve que hacer este corte. Por eso ya les doy la medida para que ustedes no tengan que hacer este último corte, que tiene que ser de 48.1 y no de 50. Vamos a ir calculando lo que es la medida central, siempre 10.4 a 11 milímetros de separación interna entre ambos tubos. Lo que vamos a marcar es desde la base, ahora es la conexión donde va a ir la toma del cable coaxial, que en este caso es de 12 milímetros. Luego vamos a hacer otra marcación más porque vamos a experimentar y vamos a mostrarle a ustedes qué diferencia hay conectarlo en este punto y en otro punto más alejado, ya que todos hablan de un cortocircuito, que esto no sirve. Esto es radiofrecuencia, gente. La radiofrecuencia no se comporta como una tensión continua. Marcamos 5 milímetros más arriba para hacer una prueba y demostrarle a ustedes que esto no es un cortocircuito. Las señales de radiofrecuencia son alternas y lo vamos a ver más que nada con el analizador de antenas, que nos va a demostrar y nos va a mostrar cómo estaría sintonizando esta antena en ese punto de conexión. Obviamente, si para el instrumento no es un cortocircuito, mucho menos para la realidad de esta antena. En el centro o en la parte inferior vamos a hacer una marcación y vamos a perforar con una broca de 2.75 milímetros, que esto va a ser para sostener. ¿Por qué? Porque esta antena, la posición real de funcionamiento tiene que ser vertical. Nosotros, como la TV transmite en polarización horizontal, la vamos a colocar inclinada o acostada, pero no es lo conveniente. Lo conveniente es que esta antena sea utilizada para transmisiones de radio. Pero si lo experimentamos, no sabremos nunca si esto realmente puede funcionar para TV, que es donde vamos a hacer la prueba y ver que tenga estabilidad. Marcamos con un punzón, luego perforamos en la primera marcación que hicimos con broca de 2.5 a 2.75 milímetros. Luego en la marcación, como les dijimos, que vamos a hacer una marcación a 5 milímetros por encima de la primera marcación y luego colocaremos el analizador para ver
la respuesta que tiene la misma. De vuelta hacemos la marca con el punzón. Ustedes no tienen que hacer estas perforaciones, tantas perforaciones. Nosotros es por un tema de análisis y demostrarle a ustedes cómo es que probamos un poquito las antenas nosotros, un poquito de lo que es detrás de cámara, que no es a veces lo que se muestra en un video real, ya que se hacen muchas pruebas, cálculos y demás atrás de cámara que ustedes no lo ven. Yo simplemente les muestro ya cuando tengo el proyecto finalizado y probado qué es lo que vamos a publicar. Una vez que hicimos las perforaciones, vamos a cortar el cable coaxial aproximadamente unos 40 milímetros o 4 centímetros para quitar lo que es el forro, y vamos a abrir lo que es el filamento de la malla para juntarlos en dos tramitos o dos trenzas, que vamos a hacer una especie de orificio o de arandela para realizar lo que es la conexión al tubo, que es bastante delgado, tal cual como lo están viendo en el video. Luego de hacer esta unión y este pequeño anillo, por así decirlo, vamos a cortar lo que es el aislante que recubra el conductor central. Vamos a asegurarnos que no toque ningún filamento con el conductor central, ya ahí nos serviría el proyecto. Y vamos a hacer una prueba, pero primero con el vivo para un lado y luego con el vivo o conductor central hacia la varilla más larga, ya que había una diferencia y varias críticas al respecto también en esta antena que hicimos anteriormente. Vamos a hacer, según lo que indica en la aplicación, dice que la varilla o el conductor central iría a la parte más larga, pero para nosotros no es así. Para nosotros el conductor central debe ir atornillado o sujetado a la varilla más corta de nuestra antena. Por tanto, es la primera prueba que vamos a realizar y vamos a mostrar en el analizador de antenas cuál es la diferencia entre una y otra, y vamos a ver cuál es la mejor. Y yo obviamente le voy a recomendar la mejor para hacer este proyecto y que le sea realmente que le funcione, ¿no? Aquí atornillamos en el primer punto, que le llamamos P1 o punto 1 de conexión, y luego lo vamos a colocar en los otros orificios que están más arriba, que le llamaremos punto 2 de conexión. Ahí tenemos el conductor central hacia la varilla más corta, la malla hacia la varilla más larga. Vamos a colocarle lo que es el analizador de antenas y vamos a ver cómo se comporta y si es que esto estaría recibiendo algún tipo de onda. Lo vamos a ver. Ya siempre te explico lo que es con respecto al analizador, qué es lo que nos está mostrando. Esta es la posición en la que debe ir. Con el orificio que hicimos en el centro, aprovechamos y vamos a sujetarlo con un tornillo que sea para madera, en este caso, porque irá aquí atornillado para que nos quede en forma vertical. Pero la prueba para TV es horizontal. Le vamos a colocar un sujetador sobre la madera para que no se mueva tanto el cable coaxial y así nos arroje una buena medida en el analizador. Aquí lo tenemos, el analizador, ahí vemos la onda que estaría recibiendo. La amarilla nos indica el RO y el rango de frecuencias que sintoniza, y la verde nos indica la impedancia de la antena. Como ven, ya no es un cortocircuito. Para todos los que critican terriblemente a la antena J-Pole, no es una antena que la inventé yo, es una antena que se inventó ya hace muchos años, muy probada en el ambiente de la radio por los radioaficionados y gente muy experimentada en el tema. Tiene sus cálculos, tiene toda su lógica y su teoría, que obviamente yo no la expongo aquí para que no se haga aburrido el video y los puedan aprovechar todos los que no entienden también de antenas. Y aquí estamos viendo la comparación. ¿Ven? Esto no es un cortocircuito y lo estamos viendo aquí. Este es el ROE, esa es la impedancia, 70 ohms, y la frecuencia en la que estaría recibiendo, o frecuencia central que estaría recibiendo en ese punto de conexión. Vamos a hacer una comparación, vamos hacia el otro lado y vemos el punto máximo. Aquí está el mínimo. Y esto determina así lo que es el ancho de banda. Bueno, ahora siguiendo con la experimentación de esta antena J-Pole, vamos a colocarlo al revés, o sea, el conductor central a la varilla más larga y la malla a la varilla más corta, para ver realmente qué diferencia hay, si es un error de conexionado, si es un error de interpretación, y vamos a ver con el analizador qué diferencias hay en la misma. Tal cual como lo tenemos, vamos de nuevo al instrumento y vemos que es más angosta la banda amarilla, esta parte,
que es el ancho de banda. Por lo tanto, tiene menor capacidad de recibir canales. A mayor ancho de banda, más canales te va a recibir esta antena. Por lo tanto, el conexionado en el P2 le estaríamos descartando. Lo vamos a conectar en la medida que hicimos como P1 o punto 1. Por resultado, entonces, nos daría que el mejor punto de conexión sería el punto P1. Ahí vemos los análisis y luego vamos a mostrar lo que son las anotaciones que vamos haciendo. Así que en este caso no iría de esta manera, sino al revés. El conductor central iría en la varilla más corta y la malla en la varilla más larga. Por lo tanto, vamos a hacer ahora otra prueba. Vamos a colocarlo y a variar la posición de la antena. En este caso para radio se utiliza en forma vertical y para TV la vamos a utilizar en esta forma. Y ustedes pueden notar ahí en el analizador cómo se modifica y cómo aumenta lo que es el ancho de banda. En la posición horizontal vemos que el ancho de banda ligeramente es un poquito, pero apenas más ancho de banda. Vemos que la leve modificación también se da en el rango de frecuencias. Miren lo que acá se puede observar, ¿no? Fácilmente cómo es en una posición, cómo se modifica la onda de recepción. Todo tiene que ver en las antenas, ya sea desde la posición, se acerca o se aleja un elemento metálico y demás. Todo es analizado con este instrumento. Aquí vemos un poco los cálculos, ahí arriba ven todas las tablas que se hacen, que esto yo generalmente no lo muestro en los videos. El ROE, los puntos de medición, frecuencia mínima, frecuencia máxima y la impedancia que presenta en cada una de las frecuencias. En el punto 2, exactamente lo mismo, ROE, frecuencia mínima, frecuencia máxima y impedancia entre cada uno. Y los valores, todos estos los voy tomando, los voy anotando y el mejor resultado es el que yo aplico para hacer el video y luego mostrarle a ustedes y recomendarle la mejor antena posible. Vamos ahora a explicar un poco. Este es Dipolo Calculator, lo puedes bajar del Play Store. Aquí es donde te estoy indicando que colocando la frecuencia en la que querés que trabaje esta antena, el diámetro del tubo que vemos ahí abajo y te da los valores de cada uno de los tramos de la antena tipo J. Ahí tienen con las letras las indicaciones y te dice la medida que tendría que tener cada una de estas partes para que te funcione. Lo único que colocaría yo, el terminal más corto al conductor central. Este es el sentido de orientación que tendría esta antena. Recuerden que nosotros lo colocamos en posición acostado u horizontal para poder recibir la televisión digital que transmite en polarización horizontal. No es lo recomendable, obviamente, porque es una antena para radio y no para TV, pero la idea es experimentar y probar y demostrarle a ustedes con resultados, con la teoría y con el analizador de antenas. Aquí vemos los canales sintonizados, 28 canales sintonizados, bastante bien y una muy buena estabilidad en los mismos. Por lo tanto, vemos que también podrá servir para recibir la televisión digital. Regalame un like, suscríbete al canal, déjame un comentario de qué parte me estás viendo. Gracias por ver hasta aquí el video teórico, un poco práctico. Nos vemos en el próximo encuentro.